Bien, seguimos entonces. Vamos a darle un aplauso a Gabriel Pardo de Intermas. Gabriel. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, desde Intermas queremos dar las gracias a la organización por la promoción de estas segundas jornadas, este segundo congreso y sobre todo por contar también con Intermas y darnos estos minutos, ¿no? Cuando estuvimos analizando un poco qué presentar en este foro, qué exponer, empezamos a darle vueltas a algunas de las necesidades o problemas que detectamos habitualmente en la ejecución de balsas respecto al drenaje. Y entonces dijimos, vamos a hacer un resumen y un posicionamiento y una revisión de la importancia que tiene el drenaje en las balsas. Porque nos encontrábamos y nos encontramos que todavía hay muchas balsas que se utiliza simplemente un geotextil de protección en el trasdós o incluso en el fondo se siguen utilizando gravas y queremos pues, destacar la importancia que tiene el empleo principalmente de sistemas de drenaje continuos, que es de lo que vamos a hablar. Que hay que apuntar para allá, ¿no? No le des, vale. Sí, entonces, vamos a hablar, primero a recordar un poco cuáles son las funciones del drenaje en las balsas. Hay que decir que mucho de lo que voy a contar ahora es perfectamente aplicable, evidentemente, a vertederos, ¿no? Pero en vertederos ya es muy habitual el empleo de drenajes, de sistemas de drenaje en todas sus fases. Vamos a ver un poco las ventajas y sobre todo los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de la elección del sistema de drenaje. Vamos a ver un poco las funciones, recordar un poco las funciones que tienen los compuestos de drenaje. Tiene una función mecánica y una hidráulica. Respecto a la mecánica, lógicamente hace una labor de separación y de protección de la geomembrana. También los hacen los geotextiles, pero lógicamente les estás poniendo un sistema que ya lleva los geotextiles incorporados y además te da una función hidráulica. Y también tiene una función muy importante que es la distribución de las presiones hidrostáticas, que da estabilidad a todo el sistema. Eso es uno de los aspectos clave para utilizar el empleo de estos sistemas de drenaje. Y, por supuesto, una función hidráulica básica. Una de las claves, la detección de fugas. Es decir, cuando se produce una fuga, se puede producir la desestabilización del sistema, de la balsa. Es importante un sistema de drenaje continuo que evite las sobrepresiones en aquellos puntos donde se producen las filtraciones. También evita, lógicamente, la colmatación de esos sistemas de drenaje al ser continuos. Drena también el nivel freático. El agua no tiene por qué venir solo de la superficie, puede venir por variaciones de los niveles freáticos y afectar también a la estabilidad del sistema. Y, por supuesto, también el drenaje de gases. A ver. El drenaje de gases, importantísimo, porque puede provocar los abombamientos en la geomembrana, con lo que supone de daño y de tensiones en la misma. Esto está complicado, ¿eh? Vamos a ver un poco, ahora hemos visto las aplicaciones, vamos a ver un poco las ventajas. ¿Cuál es la principal ventaja del empleo de un compuesto de drenaje en el trasdós de una balsa?
¿Y por qué un geocompuesto de drenaje y no simplemente un geotextil? Porque la capacidad de drenaje en el plano de un drenaje estándar, el de menor espesor de 4 milímetros, tiene más de 100 veces de capacidad de drenaje. Y eso es clave para la detección de fugas y para la estabilidad. ¿Vale? ¿Por qué también es importante? Porque protege, como dijimos, la geomembrana al punzonamiento. Lógicamente, si tú le estás metiendo una protección que puede tener 4 o 5 milímetros, ¿vale? Pues eso tiene mucha más capacidad de resistencia al punzonamiento que un simple geotextil. Y también por la continuidad en las propiedades. Es decir, cuando hablamos de sistemas de drenaje continuos, son sistemas industrializados que tienen altos requerimientos de calidad, que se fabrican de forma homogénea. Y esto tiene su importancia sobre todo con respecto a aquellas fondos de balsas o incluso de celdas o vasos que se siguen utilizando las tradicionales gravas. También, lógicamente, el rendimiento de la instalación, ¿vale? Esto al final es importante a la hora de la optimización de costes, los grandes rendimientos que se pueden obtener en la ejecución. Y en la estabilidad, como decíamos, esto supone un sistema de drenaje en una balsa, supone que ante una filtración tiene un beneficio muy grande en la estabilidad de todo el sistema, especialmente en las zonas más críticas, que son la zona de taludes. ¿Vale? Y, por supuesto, capacidad de drenaje. Como decía, todavía en algunos tipos de balsas o celdas se siguen utilizando gravas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de un orden de magnitud, aproximadamente medio metro de gravas tendría una capacidad de drenaje equivalente a un geocompuesto de drenaje de unos 4 o 5 milímetros. ¿Vale? Estamos sustituyendo medio metro de grava, con lo cual, ya de un material mucho más continuo y mucho más homogéneo que puede ser una grava. Y ya no hablemos en términos de coste o de sostenibilidad. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo, un camión de geocompuesto de drenaje, que son unos 10.000 metros cuadrados, ¿vale? Tendría la misma capacidad de drenaje que 250 camiones de grava, ¿vale? Con lo cual supone una reducción de costes que a la hora simplemente ya no de las prestaciones, de la ejecución, puede suponer hasta el 50% de ahorro de costes entre costes de material y de instalación. ¿Vale? Pero también es importante cuando hablamos de durabilidad. Cuando hablamos de durabilidad y comparamos un sistema de drenaje tradicional de gravas entre capas de geotextil con un geocompuesto de drenaje estándar, los coeficientes de seguridad que da a corto plazo el empleo de geocompuestos de drenaje suele ser, ahí hay una, pero hasta de 50, ¿vale? Este es un caso real. Pero cuando se tiene en cuenta factores que afectan tanto a las gravas como a los geocompuestos, la durabilidad a largo plazo, consecuencia de la acción química, biológica, de la intrusión del geotextil, consecuencia de las presiones a largo plazo y de la propia fluencia del material, incluso así, los factores de seguridad están muy por encima, están en torno a 10 veces. Con lo cual, trabajamos con... ¿Qué ventaja tienen los geocompuestos? Pues son ligeros, tienen una instalación rápida, tienen espesores reducidos y los costes, lógicamente, pues hay una optimización de costes bastante grande. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta
cuando queremos hacer el posicionamiento y la elección de un geocompuesto de drenaje. Aquí es importante tener dos factores. Como dijimos, por un lado, vamos a tener siempre en cuenta el diseño mecánico, ¿vale? Las condiciones mecánicas, tanto durante la instalación como luego en servicio. Y aquí lo que sí está demostrado y ensayado es que la resistencia a compresión de los sistemas de drenaje y de los geocompuestos de drenaje continuos, biplanares o triplanares, está bastante por encima de otros sistemas como pueden ser los tubulares o los monofilamentos. Y la durabilidad a largo plazo, es decir, el drenaje a largo plazo, consecuencia de las tensiones continuadas, es incluso el 15% más alto. Esto hemos hecho en ensayos a largo plazo y hemos sacado esta comparativa. Pero también, cuando hablábamos de la estabilidad de las balsas, de la estabilidad del sistema, cuando utilizamos un geocompuesto de drenaje continuo, homogéneo, que tiene la capacidad de drenar tanto transversal como longitudinalmente, se evitan las colmataciones que pueden sufrir otros sistemas como los tubulares y además son continuos, drenan en toda la superficie. Entonces, elegiremos el sistema biplanar o triplanar de geocompuesto de drenaje en función de las características mecánicas y de las hidráulicas. Elegiremos el tipo de geotextil filtro, los espesores adecuados para cumplir tanto las características mecánicas como las hidráulicas. ¿Vale? Hay varios sistemas que se diseñan en función de las necesidades. Y básicamente, haciendo un poco de resumen y de sumario, ¿qué ventajas tiene el empleo de geocompuestos de drenaje en balsas? Que todavía, a día de hoy, no siempre se utilizan y se sustituyen simplemente por geotextiles. Mayor capacidad de drenaje, muchísimo mayor, más estabilidad del sistema, más continuidad a la instalación, optimización de costes, mayor estabilidad, menor riesgo de perforación y protección. Estás protegiéndolo con 5 milímetros. Y, por supuesto, todo esto, al final, ¿en qué se resume? En que es un sistema más sostenible y que son sistemas más competitivos, tanto a la hora de la ejecución, pero también a la hora del mantenimiento y de la posible detección de fugas. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel.